pues antes de lanzarnos con el trabajo de montar la placa electrónica del detector de metales, pues vamos a ver cómo funciona, explicar un poquito cómo funcionan estos circuitos. El circuito pues es muy sencillo en comparación con otros detectores de metales. En este caso, el único componente activo va a ser el doble amplificador operacional, el TL082, que vamos a utilizar en una primera etapa como generador de onda cuadrada y en otra etapa como comparador. Aquí no, como vemos, no tenemos transistores ni nada por el estilo. Bueno, pues el circuito tiene varias etapas. La primera etapa, que es la generación de onda cuadrada. Los amplificadores operacionales son circuitos muy versátiles, podemos hacer muchas cosas con ellos y dependiendo de la manera en la que los conectemos se van a comportar de una manera u otra. En este caso, en esta primera etapa, vemos que aquí tenemos la alimentación positiva y aquí la conexión a negativo y vemos que hemos construido un divisor de tensión formado por las resistencias R1 y R2. Aquí tenemos la toma intermedia que alimenta la entrada inversora del operacional. Esta conexión se hace para que este tipo de circuitos pueda funcionar con tensiones simples, es decir, tenemos un positivo y un negativo, cuando la gran mayoría de los amplificadores operacionales requieren tensiones simétricas. Bueno, pues aquí también a la salida, esta es la salida del operacional, hemos hecho una conexión a la entrada no inversora a través de una resistencia de 10.000 ohmios. Esta conexión es, como vemos, es una realimentación, es para hacer que el circuito oscile, es decir, para que la señal, la onda que dé sea una onda cuadrada. Esta onda es una onda alta frecuencia. Esta no es como la que pueda dar un 555, sino que es una onda que es bastante de alta frecuencia. Bueno, pues aquí tenemos el potenciómetro. El potenciómetro, sus extremos, como vemos, están colocados entre la salida y la entrada inversora. Con este potenciómetro podemos regular la frecuencia de la onda que nos va a salir. Esto es indispensable porque tenemos, cuando se ajuste el circuito, que ya veremos cómo se hace, tenemos que, digamos, la onda que sale por aquí tiene que ser tal que, de tal frecuencia, quiero decir, que haga entrar en resonancia a la bobina y al condensador del circuito sintonizador. Bueno, aquí tenemos un condensador, el C2, de 470 nanofaradios, que lo que hace es, la función que tiene es un condensador de acoplamiento, es decir, filtra el componente continuo que pueda tener la onda que sale por aquí y lo que hace es dejar pasar solo la onda, solamente la señal variable. La resistencia de 4,7 kiloohmios limita la corriente y se aplica al circuito sintonizador, que como vemos es un circuito tapón o circuito resonante en paralelo. Cuando el circuito está ajustado, la frecuencia a la que funciona es la frecuencia de resonancia. Es decir, cuando esto y esto funciona a la frecuencia de resonancia, la corriente que pasa es nula. Es decir, se están intercambiando energía entre ellos, entre la bobina y el condensador, y el resto del circuito ni se entera. Pero cuando pasa un metal por aquí, un metal, como sabemos, los metales tienen menos resistencia a los flujos magnéticos, es decir, tiene menos reluctancia que el aire, lo cual hace variar el valor el valor de inductancia de los 0,54 milihenrios, y entonces esto empieza a emitir señal por aquí. Esa señal hay que rectificarla porque es una señal en forma de onda y hay que rectificarla y doblarla, y de eso se encarga pues este condensador y estos dos diodos que forman un doblador. Y esa señal ya pues vemos que se transmite a través de una resistencia por la entrada inversora del TL0
82, en este caso la parte B, es decir, la parte que va a actuar como comparador. Bueno, pues cuando aquí hay tensión, es decir, cuando en esta entrada, en este caso la inversora, hay tensión, esto se activa, es decir, la salida se activa y se enciende el LED. De esa manera, cuando aquí haya metal, el LED estará encendido y cuando no, estará apagado. Pero bueno, hay que hacer una puntualización que esto es un circuito de movimiento, es decir, que el plato, es decir, la bobina, se tiene que menear, se tiene que mover cuando haya cerca un metal, porque si no, pues el LED se apagará. Se estabiliza, el circuito se estabiliza y el LED se acaba apagando. Bueno, pues aquí tenemos el esquema. Y ahora vamos a ver los componentes. Bueno, pues el principal es el TL082, el amplificador operacional. Como todos los circuitos integrados, aquí tenemos la disposición del patillaje. Se empieza a contar desde la izquierda hacia abajo, 1, 2, 3, 4, y de la derecha hacia arriba, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos las funciones de cada patilla o pin. Como vemos, tiene una muesca. Como vamos, esto no tiene complicación alguna, es como todos los integrados. Tiene una muesca que la muesca siempre va arriba. Y tienes que hacerla coincidir con la mezcla, con la muesca que está serigrafiada en la placa, como veremos. Bueno, pues las resistencias son 7 resistencias. Tenemos resistencia R1, R2 y R3, que son de 10.000 ohmios. Tenemos la R4, que es 4K7, es decir, 4.700 ohmios. Tenemos la resistencia R5, que sobre esta resistencia es la que vamos a realizar el ajuste, que es de 1.000.000 de ohmios. La R6 y la R7, que son las dos de 470.000 ohmios. Y la R8, que es de 1K. Bueno, condensadores. Aquí tenemos condensadores, vamos a usar condensadores cerámicos y condensadores de poliéster. Aquí no va a haber condensadores electrolíticos. Cerámicos y poliéster de diferentes capacidades. Los cerámicos son los dos de 10 nanofaradios, aquí que he puesto 100, pero es que me he equivocado. Son 10 nanofaradios. Y luego los de poliéster, que tenemos el C2, que es de 470 nanofaradios, C4, C5 y C6, que son de 68 nanofaradios, y C7, que como vemos es de 560 nanofaradios. Los diodos que van a formar el rectificador doblador, pues son los mismos que utilizamos en el circuito de control por voz, el 1N4148. Y por supuesto un LED del color que queramos. Yo voy a utilizar uno de color verde. Y bueno, tras esta breve explicación, pues vamos a comenzar el trabajo de montaje de la placa electrónica y posteriormente del resto del detector. Después de comprobar que efectivamente tenemos todos los componentes de los que consta el circuito, vamos a proceder al montaje del mismo. Bueno, pues como la vez anterior que monté el circuito Vox, voy a utilizar una placa, digamos, ya hecha por encargo. No es de estas placas de prototipos que yo suelo utilizar, sino que es de este tipo. Esto va, cada componente va identificado, va serigrafiado, y en la cara inferior tiene las conexiones donde
practicaremos la soldadura con estaño. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer de este circuito va a ser montar las resistencias. Las resistencias ya las tengo aquí todas. Y vamos a empezar por identificarlas. Por ejemplo, la resistencia R1 es una resistencia de 10 kiloohmios. Pues con el polímetro y vemos que son estas tres. Pues tomamos una de ellas, vamos a buscar su alojamiento. Ahí tenemos ya la resistencia R1 y vamos a proceder a su soldadura. Vamos a comprobar, como siempre, que la soldadura está bien ejecutada. R1, y como vemos no hay nada raro, y vamos a cortar las patillas. Vale, pues ya tenemos la resistencia R1 montada. Vamos a buscar la resistencia R2, que es de 10 kiloohmios, y vamos a hacer la misma operación. Esta no es, nos hemos equivocado. Esta es. Y hemos dicho que R2 es de 10 kiloohmios. Cogemos otra. Tomamos de aquí la resistencia de 10 kiloohmios
y la vamos a colocar en su respectivo alojamiento. Ponemos en su sitio. Y ahí vemos que está en el alojamiento correspondiente a la resistencia R2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la resistencia R1. Aplicar un poquito de estaño. Como ya dije anteriormente, esto no se debe estar más de 8 segundos con el estaño, porque podemos fastidiar la pista. Estas pistas son bastante delicadas. Y ahí vemos que hay que repasar esta soldadura. Vale, pues repasamos un poco. Y bueno, y así pues continuaremos con el resto de las resistencias hasta dejarlas completamente montadas. Bueno, pues como se puede ver, ya tengo montado los condensadores, tanto los de poliéster como los cerámicos, y también he montado el amplificador operacional TL082. También lo he dejado montado. Y lo próximo que vamos a montar, ya nos quedan muy pocos componentes, va a ser el potenciómetro. Como vemos aquí en la serigrafía viene indicada la posición, y es un componente de 3 terminales y es muy difícil montarlo mal. Aquí es muy difícil montarlo mal, pero como tenemos tan poco espacio, lo que suele haber en estas placas, pues se hace muy mal. Pues ya lo tenemos, el potenciómetro lo tenemos ya encastrado, puesto en sus orificios, y vamos a proceder a darle unos puntillos de estaño. Veamos la punta. Sí hay que calentarla bien. Sí hay que calentarla bien, que son terminales más gordos y necesitan un poquito más de calor. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué tal nos ha quedado.
y nos ha quedado una soldadura bastante curiosa. Bueno, vamos a montar los diodos. Estos diodos son los 1N4148, son diodos de señal. Vamos a separar el papelillo y vemos que el diodo se parecen mucho a los cenes, pero no lo son. Vemos que tiene una franjita, una franja negra, ahí en la parte superior, que es el cátodo. O sea, este sería el cátodo y este sería el ánodo. Aquí tenemos su posición D1 y D2 y vemos que hay dos franjitas blancas que nos indica la posición del cátodo. Aquí nos están estorbando un poco las patillas que hemos dejado de la resistencia. Ahí. Y ahí vemos que el componente queda colocado en su lugar, con la franja negra, su franja negra, coincidiendo con la franja blanca de la serigrafía. Vamos a aportar estaño. Ver qué tal nos ha quedado el estañado y parece que está bien. Vamos a recortar el material, el metal este que nos sobra, y vamos a hacer la misma operación con el otro diodo. En este caso aquí vemos la franja negra, vamos a doblarlo y tiene que ir justo al revés. En este caso la franja negra tiene que ir mirando para debajo. Ahí ya ha quedado el componente en el lugar que le corresponde. Y vamos a aplicarle unas gotas de estaño para asegurar la conexión. Vamos a proceder a cortar las patillas. Una y dos. Esta la vamos a dejar, estas dos, para cuando hagamos el ajuste del circuito, que lo vamos a hacer por medio del potenciómetro. El LED no lo vamos a poner, el LED lo tenemos aquí. No lo vamos a poner, bueno, lo vamos a poner, pero posteriormente vamos a sacar de aquí unas terminales, utilizaremos
los recortes que nos han quedado de los componentes, ya que esto va a ir ubicado en una caja y el LED tiene que estar visible. Aquí tengo un conector de 9 voltios de una pila de 9 voltios que vamos a instalar en el circuito. Vamos a quitar primero la broza. El rojo hemos dicho que es el polo positivo y el negro es el negativo. Este es el polo positivo, el rojo, color rojo, ahí. Y como vemos se nos ha salido. Suele pasar. Vamos a volverlo a... En este caso, como el potenciómetro, estos terminales son un poquito más gruesos y hay que darle un poquito más de calor, pero si pasamos. Y aquí, como vemos, ha quedado un exceso de cable y esos excesos pues tenemos que quitarlo con la tijera. Y aquí también aprovechamos para quitarle también aquí al potenciómetro, que también hemos dejado residuos. Y finalmente vamos a hacer el negativo. Como vemos aquí, tiene los terminales de la bobina que hemos construido, que van marcados con la letra L, que son este y este, y el negativo, que como vemos va marcado con el signo menos, y es donde tenemos que poner el conector. Y aquí pues 3/4 de lo mismo. Aquí hacemos la misma operación, aportamos aquí un pelín de estaño, damos la punta que esté un poquito limpia, ya tengo yo callos en los dedos de limpiar la punta, ya ni lo noto. Y bueno, como vemos que aquí no pasa nada, aquí se nos ha ido un poquito hacia el pin de la bobina, pero no pasa nada porque tiene que estar conectado. Como vemos, la bobina tiene que estar conectado a el polo negativo. Y ahora vamos a quitar el exceso de cable con la tijera, ahí, fuera. Y vemos que el circuito ya está montado. Nos faltaría poner el LED de aviso, que el LED, como yo antes he dicho, le voy a poner unas patillas, unos terminales para sacarlo fuera y poder montarlo en la caja estanca que nos va a servir de recipiente de este circuito. Y esto ya lo cortaremos cuando hagamos el ajuste, porque aquí hay que conectar las puntas de prueba del polímetro.